Bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Como cada domingo a las 5 de la tarde estamos compartiendo la poderosa palabra del Señor revelada en la Biblia. Este mes de noviembre estamos predicando la carta que el apóstol Pablo escribió a su hijo, a su verdadero hijo en la fe, como él mismo lo llama, en Tito. La carta que Pablo escribe a Tito. Y en esta carta Pablo le da una serie de consejos. El domingo pasado predicamos los primeros 4 versículos, que es la introducción, donde Pablo dice que él es esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo. Y luego se dirige a Tito, su verdadero hijo en la fe común. Pero después de ahí, Pablo le da una serie de consejos, por eso que titulamos Consejos a mi hijo en la fe, Tito. Y este domingo vamos a predicar los consejos sobre el liderazgo y los maestros en la iglesia. Los consejos de Pablo a Tito sobre el liderazgo y los maestros en la iglesia. Vamos a orar. Amado Señor, queremos como siempre darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por el tremendo privilegio de compartir tu palabra revelada en las Escrituras, en la Biblia. Que el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes, que mora en mí también, me ayude a compartir solo tu palabra y nada más que tu palabra, para que tu nombre en todo sea siempre glorificado. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Ya hemos dicho que Pablo veía a Timoteo y a Tito como sus verdaderos hijos en la fe. Pablo tuvo un especial discipulado tanto con Timoteo como con Tito. A Timoteo le escribe 2 cartas, primera de Timoteo, luego le escribe a Tito y finalmente antes de morir escribe segunda de Timoteo. Pablo está libre de su primera prisión de 2 años en Roma y ahora está probablemente rehaciendo su ministerio y ahora le escribe a Tito, su verdadero hijo en la fe común, como Pablo le llama a Tito en esta carta. Pablo va a darle la tarea, como vamos a ver en unos momentos más, de ir a la isla de Creta para hacer una serie de acciones con los cristianos, con las iglesias que allí estaban reunidos en la isla de Creta. Ahora, fíjate, toda organización, ya sea la más básica y fundamental como la familia, o ya sean asociaciones, empresas, etc., toda asociación de grupo de personas requieren de un buen liderazgo y de buenos maestros. Por ejemplo, en la casa, en el hogar, el buen liderazgo tendría que llevarlo el esposo acompañado de la esposa, la ayuda idónea. Y son también los encargados de enseñar a los hijos, principalmente la fe que profesamos. En las organizaciones existen pues el directorio, existe el gerente general, el presidente, luego los subalternos, los administradores, etc. En cualquier organización siempre hay un liderazgo. En un equipo de fútbol tenemos al entrenador, al directorio del grupo, en el equipo mismo, en la cancha de juego, tenemos al capitán. O sea, siempre se requiere un buen liderazgo para que la organización funcione bien. Lo mismo en la iglesia. Y Pablo, entendiendo esa necesidad, va a darle consejo a Tito acerca de cómo elegir estos ancianos, estos líderes que gobernarán la iglesia, que pastorearán la iglesia, y también va a dar consejo acerca de los que enseñan. En este caso, va a advertirle de que hay ciertos falsos maestros que están tergiversando la palabra de Dios. Esos dos temas son los que Pablo toca en esta parte de la carta a Tito. Vamos a leer esos pasajes para entrar en materia misma de la predicación. La palabra de Dios dice así, estamos capítulo 1 de la carta que el apóstol Pablo escribe a su verdadero hijo en la fe común, Tito. Versículo 5 hasta el versículo 16, que es el final de la carta, del primer capítulo. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es,
Si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los que son puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto en su mente como en su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Ahí está los consejos que Pablo le está dando a Tito acerca de un primer grupo, los que pastorearán, los líderes de la iglesia, y un segundo grupo, los que enseñan, pero en este caso los que están enseñando de manera incorrecta. Entonces, elige bien a los que pastorearán y a los que enseñarán en la iglesia. Esa quizás puede ser una frase que resume todo esto. Elijan bien a los que pastorearán y enseñarán en las iglesias. En primer lugar, vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿quiénes podrían asumir el liderazgo principal de la iglesia? ¿Quiénes podrían asumir el liderazgo principal de las iglesias o en las iglesias? Y lo vamos a ver del versículo 5 al versículo 9. Pablo empieza en el versículo 5 del capítulo 1 diciendo: por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál es esta causa? La que viene a continuación, lo que va a explicar Pablo a continuación. Es decir, Pablo ha encomendado a su verdadero hijo en la fe común, Tito, de que vaya a Creta, a la isla de Creta, y estoy colocando un mapa ahí. Fíjense dónde está la isla de Creta, ¿no? El mar Mediterráneo, hacia la parte superior está Grecia, Palestina, por el lado derecho, izquierdo sería la parte de Europa, pero ahí está la isla de Creta. Entonces Pablo está enviando a Tito a la isla de Creta. ¿Para qué? Verso 5. Para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Es decir, probablemente después que Pablo salió de su primera prisión de 2 años en Roma, reinició su ministerio y probablemente habría ido a la isla de Creta a hacer su tarea misionera, pero no terminó. Y recuerden que el domingo pasado dijimos que en Creta probablemente llegó el evangelio con los judíos que fueron a la fiesta de Pentecostés, ahí en Hechos 2, y regresaron a sus ciudades de orígenes, y ahí habían cretenses. Entonces, posiblemente el evangelio creció con esta gente que vino de la fiesta de Pentecostés, que escucharon a Pedro y su predicación, y se convirtieron y llegaron con las buenas nuevas y establecieron iglesias. Pablo las visita, probablemente con Tito, y ahora Pablo, no sabemos cuánto tiempo después, Pablo está enviando a Tito para que ponga orden, para que pusieras en orden lo que queda. Obviamente, cuando dice para que pusieras en orden lo que queda, aquí la referencia es que algo ya se había hecho anteriormente, pero por alguna razón no se terminó, y ahora Pablo, preocupado con este corazón pastoral,
Pablo está preocupado por las iglesias en casas, probablemente en la isla de Creta, y entonces quiere que Tito ponga orden. La sociedad cretense, y la semana pasada dijimos que sinónimo de mentiroso era ser cretense, era una ciudad, una isla con muchos puertos principales y como zona portuaria un comercio de todo tipo, de mercadería, pero también de placeres, lujurias, pecados, o sea, corrupción en grado sumo. Cualquier coincidencia con nuestra propia sociedad, solo coincidencia, ¿no? Pero mentirosos, ladrones, corruptos, los soldados de Creta eran mercenarios, quien más le pagaba se iban a ese bando. O sea, era una ciudad con muchos problemas, pero el evangelio llegó a esa ciudad y entonces Pablo está preocupado que ese estilo de vida absorba a la iglesia y entonces envía a Tito para que pusiera orden en lo que queda. Y además dice, designarás ancianos en cada ciudad como te mande. Ancianos, en el lenguaje del Nuevo Testamento, es nombrar pastores. Hay tres palabras que se usan como sinónimo: ancianos, obispos y pastores. Son palabras intercambiables, aunque con tareas un poquito diferentes. Por ejemplo, el pastor obviamente pastorea, cuida el rebaño, el anciano gobierna y el obispo supervisa. Pero una sola persona pudiera hacer las tres tareas: pastorear, gobernar y supervisar. Si la iglesia crece, podemos tener pastores que estén pastoreando, ancianos que estén gobernando y obispos que estén supervisando. Pero todos pueden ser un mismo grupo y a todos se les puede llamar de manera general como ancianos. Mucho más adelante, siglos más adelante, cuando la iglesia se jerarquiza, entonces los obispos pasan a un grado superior y hay un tema que no vamos a hablar ahora, pero que trajo como respuesta la reforma con Lutero que hablamos el mes pasado. Entonces, cuando Pablo le dice, y designarás ancianos, está pensando Pablo líderes que pastoreen y gobiernen la iglesia o las iglesias en Creta. Entonces, ¿qué le dice? Versículo 6. Esto es, entonces ahora Pablo le va a decir a Tito, mira, si vas a nombrar ancianos, ten en cuenta lo siguiente. Verso 6. Esto es, si alguno es irreprensible, es decir, el anciano a quien tú nombres tiene que ser irreprensible. Una persona irreprensible no es una persona que nunca ha cometido ningún tipo de pecado, porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Reconciliados con Dios, pero nuestra naturaleza todavía inclinada al pecado. Pero una persona irreprensible es una persona a quien no se le puede reprochar nada, porque o tiene una vida pura, una vida madura, una vida donde sabe corregir sus propios errores, donde sabe enmendar y caminar en rectitud vez tras vez. La vida de santificación es una vida de caminar constante, donde nos levantamos, donde nos caemos y nos levantamos, pero en un constante caminar en armonía con las verdades del Evangelio. Esa es una vida irreprensible. ¿Qué más le dice? Marido de una sola mujer. Acá quiero hacer un paréntesis. No estoy predicando ahora acerca de los requisitos para ser ancianos, porque tendríamos que también utilizar el texto que Pablo le dice a Timoteo. Aquí solo quiero centrarme en lo que Pablo le dice a Tito para la comunidad o las iglesias que están en Creta, que es muy parecido, pero no necesariamente exactamente igual. Acá le dice que sea marido de una sola mujer. Es decir, que en ese momento donde él va a ser designado como anciano, debe tener una sola esposa. Ya sea que es su esposa, ya sea que es viudo y se volvió a casar, pero es una sola esposa, una sola compañera, ¿no? No dos o tres esposas, una sola esposa. ¿Qué más? Que tenga hijos creyentes, es decir, sus hijos deben profesar la misma fe que los padres, no acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, estos hijos que profesan la misma fe del padre deben tener un buen testimonio entre los cristianos y fuera de los cristianos, no acusados de disolución ni de rebeldía. Hijos que obedezcan a sus padres. Hijos normales, no santurrones, hijos normales, que obedezcan y que vivan en armonía con los padres, que tengan la misma fe de los padres. Versículo 7. Porque el obispo, y aquí usa como sinónimo de anciano,
debe ser irreprensible como administrador. Es decir, en las tareas de administración, y no solamente no es administración del negocio, sino fíjate, como el obispo o el anciano debe ser irreprensible como administrador de Dios. Es decir, en las tareas que Dios te da, el anciano debe ser un buen administrador, un buen gestor en las tareas y responsabilidades que Dios le da. ¿Qué más dice? No obstinado, no terco, no iracundo, no que se molesta porque pasó una mosca, no dado a la bebida, otra vez, no borracho. No dice que no debe beber ninguna gota de alcohol, dice que no sea borracho. Pero es mejor no beber para no ser borracho que tentar al diablo. Entonces, pero específicamente dice no dado a la bebida, que no sea un borracho, que no sea pendenciero, es decir, pleitista, no amante de ganancias deshonestas, es decir, está en el ministerio no para apoderarse del dinero de la congregación, sino para servir a la congregación. Y ojo, dice no amante de ganancias deshonestas. Lo que te ganas con el sudor de tu frente, eso es bien ganado. Lo que te ganas trabajando honradamente, ya sea en el ministerio, predicando, pastoreando, enseñando o haciendo otras tareas fuera de la iglesia, eso es una ganancia honesta. Pablo dice que los ancianos, los que gobiernan la iglesia, no deben tener ese deseo de ganancias deshonestas. No amante de ganancias deshonestas. Y ahora viene la parte positiva, sino deben ser hospitalarios, deben tener sus puertas abiertas para recibir a los hermanos de la congregación, a cuanto los visiten, con mucho amor, con una sonrisa y por lo menos con un vasito de agua, ¿no? Amante de lo bueno, fíjate, en vez de ser amante de ganancias deshonestas, tienes que ser amante de lo bueno, de hacer siempre el bien. Los ancianos tienen que ser prudentes, ¿no? No imprudentes, deben ser prudentes, cautos, justos, santos, dueños de sí mismo, ¿no? Es decir, fíjate cómo Pablo está diciéndole a Tito, enfatiza el carácter de la persona que vas a designar como anciano. No es cualquier persona, ¿no? Debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, alejado del pecado, dueño de sí mismo, que sabe manejar sus emociones, su temperamento. En tiempos de reír, ríe, en tiempos de llorar, llora, en tiempos de poner mano dura, pone mano dura, en tiempo de abrazar con amor, abraza con amor. ¿Por qué? Porque es dueño de sí mismo. Versículo 9, reteniendo la palabra fiel. Fíjate, después de tantas características que tienen que ver con el carácter, con el ser, ahora toca algo con el conocimiento, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, es decir, que tenga un buen conocimiento de las Escrituras, para que sea capaz, la razón es esta, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina, con una correcta interpretación de las Escrituras y refutar a los que contradicen, es decir, a esta gente que está enseñando de manera incorrecta. El anciano tiene que tener el conocimiento suficiente para decirle, tú estás interpretando de manera equivocada las Escrituras. Eso no enseña la Biblia. Pero quiero que captes acá, esto no es lo principal, o sea, es importante, pero no es lo fundamental. Si tú te das cuenta, todo lo que acabamos de decir apunta con lo que no debe haber en tu carácter y con lo que debe haber en tu carácter. Y después que tienes un carácter bien consolidado, digno de ser un hombre llamado por Dios, entonces ahí viene a continuación tu conocimiento. Y para el conocimiento, y lo mismo se repite cuando Pablo habla a Timoteo, para el conocimiento dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Es decir, debes tener un conocimiento adecuado de las Escrituras, con el propósito de refutar o de corregir a los que están enseñando mal. Que seas capaz también de exhortar con sana doctrina, no porque se te ocurre, y refutar a los que contradicen. Cuán importante es que los que hemos sido llamados al ministerio pastoral tengamos un carácter digno de aquel que nos llamó. En la sociedad cretense
se pensaba que Zeus había nacido en esa isla y el carácter de Zeus era un carácter mentiroso y egoísta, pendenciero, con una vida sexual terrible. Y era lo que replicaban los ciudadanos cretenses. Y de hecho, una palabra para mentiroso era ser cretense, ¿no? Pero Pablo le está diciendo, los ancianos que tú nombres como ancianos, o las personas a quien tú elijas como ancianos, deben tener un carácter digno de Cristo. Un carácter que refleje el carácter de Cristo. En contraposición a esta gente que reflejaba el supuesto carácter de Zeus. Entonces, ahí tenemos, los ancianos deben ser personas con un carácter digno del carácter de Cristo. En segundo lugar, lo que va a hacer Pablo es ahora pensar en los que están enseñando. Entonces, a los que están enseñando, vamos a contestar con esta pregunta. ¿Quiénes podemos considerar falsos maestros? ¿O a quiénes podemos considerar falsos maestros? Y eso lo vemos del versículo 10 hasta el 16. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Así empieza esta sección. ¿Por qué? Porque fíjate, Pablo termina en el versículo 9 diciendo que el anciano tiene que tener un buen conocimiento de la palabra de Dios para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Quiénes son los que contradicen? Estos falsos maestros, verso 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. ¿Qué significa esto? Que algunos judíos cristianos todavía exigían a los gentiles cristianos que debían circuncidarse y cumplir los ritos de la ley para ser salvos. Lo mismo que pasaba en las iglesias de Antioquía y que ocasionó el primer concilio en Jerusalén, donde Pablo y Bernabé van para consultar a los líderes de la iglesia de Jerusalén y decir que eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero todavía hay gente, los de la circuncisión, judíos cristianos, que exigían, que no entendían que las obras no son importantes para la salvación. Verso 11. A quienes es preciso, escucha bien, a quienes es preciso a esta gente tapar la boca, porque están trastornando familias enteras. Pablo dice a esta gente, especialmente a estos de la circuncisión, a estos judíos que están enseñando que hay que circuncidarse, que hay que cumplir los ritos de la ley de Moisés, etc. A ellos hay que taparles la boca porque están confundiendo a familias enteras. ¿Te das cuenta cómo esta gente confunde, esta gente engaña, cambia la verdad a esta gente que realmente quiere entender el mensaje de salvación, pero estos falsos maestros están tergiversando la verdad? A ellos, dice Pablo, tápales la boca. Versículo 12. Uno de ellos, ¿no?, su propio profeta dijo, y aquí Pablo cita, inspirado por Dios, a un profeta cretense que decía, que escribía sobre su propia gente. ¿Qué decía? Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Fíjate cómo un paisano describe a su propia comunidad, a su propia sociedad. Los cretenses son siempre mentirosos. Por eso es el Dios de la verdad que dice Pablo en los primeros versículos de esta carta, porque quiere contrastar al Dios de la verdad versus este supuesto Dios Zeus, que era el padre de la mentira, que es el diablo finalmente, ¿no? Entonces, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, los cretenses son siempre, decía que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, qué tremendo, ¿no? Glotones ociosos, o sea, una vida lujuriosa hasta más no poder. Y versículo 13, Pablo cierra diciendo, este testimonio es verdadero. Es decir, yo he visto eso, lo que este filósofo más o menos escribió antes de Cristo, lo que este filósofo ha escrito, creo que en el siglo 4 antes de Cristo, 4 o 6 antes de Cristo, lo que escribió es verdad, porque Pablo dice, yo doy testimonio de que esta gente es así, es mentirosa, es glotona, son unas malas bestias, etc. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe,
reprende a estos falsos maestros para que corrijan sus enseñanzas. Pero ¿cómo corrigen sus enseñanzas si no hay quien les enseñe bien? Por eso es importante que los ancianos que se nombre, que tengan un carácter similar al de Cristo, también conozcan bien la sana doctrina, la palabra de Dios, que conozcan bien la Biblia, para que puedan corregir a estos falsos maestros, para que sean sanos en la fe. 14. No prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La gente se va por historias fascinantes, ¿no? Mitos, leyendas como si fueran verdad, y deja de lado la verdad que está en las Escrituras. Pasa lo mismo en nuestro tiempo. La gente quiere creer en cosas que la Biblia no enseña. Oye, los espíritus están atacados. Hay espíritus, pero el alma de mi abuelito se apareció, etc. O sea, los fantasmas no existen, en principio, de arranquín nomás. Los fantasmas no existen. El muerto, muerto está. Y si tú me dices, no, pastor, pero se me apareció la imagen de Sultano y Vengano, posiblemente sí, pero no es ni Sultano ni Vengano, es un demonio que te quiere atacar definitivamente. Lo podemos hablar de eso más adelante. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Aquel que camina en santidad y en pureza y quiere conocer la verdad, aprenderá la verdad. Pero aquel que tiene la mente tergiversada, que no entiende la verdad o no quiere entender y está buscando cosas más allá, medias ocultas, eso va a encontrar. Más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas, buscando estas supuestas cosas más allá de lo evidente, cosas ocultas, y van a encontrar, porque el diablo es padre de la mentira y te va a hacer creer lo que es mentira como si fuera verdad. Fíjate, verso 16. Profesan conocer a Dios, dicen que conocen a Dios, dicen que sirven a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Lo que con la boca dicen, con su manera de actuar, con su manera de comportarse, lo contradicen, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¿Por qué son abominables e inútiles para cualquier obra buena? Porque su mente y su conciencia están corrompidas con estos mitos, con estas leyendas, con estas fábulas que los apartan de la verdad y se dejan apartar de la verdad por estos falsos maestros. Entonces, Pablo le está aconsejando a Tito que desenmascare a estos falsos maestros, que los corrija, que los exhorte, que les tape la boca, porque están engañando a familias enteras. ¿Cuánto de esto no pasa en este tiempo también? ¿Cuántos se levantan como pastores y profetas predicando cosas que la Biblia no enseña? Y la gente les cree. Lo más trágico es que la gente les cree. Se dejan embobar por esta gente que realmente lo que está buscando es su billetera, lo que está buscando son sus posesiones y no su corazón y no su vida espiritual. Tengan cuidado de estos falsos maestros, porque no enseñan la verdad de las Escrituras, sino que más bien enseñan cosas para su propio provecho. Lo que dicen no lo viven. ¿Cuál es la mejor manera de ver si alguien es honesto con lo que enseña? Fíjate cómo vive. No tanto lo que dice, sino cómo vive. Porque Jesús dijo muy claro, por sus frutos le conoceréis. Un manzano da manzanas, no hay más. Uno que dice que Dios es amor, ama. Uno que dice que Dios es verdad, no miente. Entonces, ahí está. Los frutos muestran quiénes somos. Nuestras obras muestran quiénes somos realmente. Cerrando, ¿quiénes podrían asumir entonces el liderazgo principal en la iglesia? Los hombres que tengan este carácter similar al de Cristo y que tengan un buen conocimiento de las Escrituras. Y para ello hay que leer y estudiar la palabra de Dios. A esos hombres, elígelos como pastores de la iglesia. ¿Quiénes podemos considerar falsos maestros? A las personas que dicen que profesan de Dios, pero que viven
alejados de Dios. Esos son falsos maestros, los que te llevan a caminos que no son verdaderos y que contradicen las verdades bíblicas. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad para nuestro tiempo? Es muy sencillo. Lo primero, porque todos no pueden ser pastores en las iglesias, entonces, si tú eres pastor y me estás escuchando, entonces lee estos requisitos que Pablo le dice a Tito, no te digo lo de Timoteo, a Tito, y fíjate cómo está tu vida. Pero si tú no eres pastor, pero conoces a algunos pastores, por lo menos me conoces a mí, te pido por favor que ores por nosotros durante esta semana. Ora para que nosotros como pastores de Dios, como pastores de la palabra de Dios, prediquemos y enseñemos lo que vivimos. Es decir, que mi prédica se ejemplifique por mi manera de vivir. Ora durante esta semana, de hoy día domingo hasta el próximo domingo, ora por mí y ora por cualquier pastor que tú conozcas, para que seamos hombres de carácter semejante al de Cristo y que conozcamos la palabra de Dios para refutar con la palabra de Dios las malas enseñanzas. ¿Y cómo podemos aplicar para no caer en falsas enseñanzas, en doctrinas equivocadas? Es muy sencillo. Lee la Biblia. Estudia las Escrituras. Si algo te es complicado, ora al Señor para que te dé discernimiento o consulta con un pastor, con un líder, con un cristiano maduro en la fe de mucha confianza para que te oriente, ¿no? Y ora que Dios te dé hombres y mujeres que conozcan las Escrituras para para crecer mejor en el conocimiento de ellas. La mejor manera de contradecir una mala doctrina es conociendo la verdadera doctrina. Y eso está acá en las Escrituras. Si tienes dudas, escribe al correo de la iglesia que aparece aquí. Escribe al correo de la iglesia y yo con mucho gusto te ayudo en la medida que pueda. Y si no sé, investigo, aprendo y te comparto. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este domingo, por poder compartir tu palabra, Señor. Que tu palabra sea ese alimento diario, Señor, que nos ayuda a conocerte, a conocer tus enseñanzas y a saber cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. También que nos permita con tu palabra, Señor, alejarnos de malas doctrinas, de falsos maestros que quieren corromper familias enteras y que quieren lucrar con nuestros bienes, Señor. Danos sabiduría. Oro por cada persona que esté escuchando y que escuchará en adelante esta prédica, que les sea de alimento espiritual y de bendición para su vida, para que todos nosotros podamos glorificar tu santo y poderoso nombre. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Muy bien, gracias por estar con nosotros. La próxima semana nos tocaría, empezamos el capítulo 2. En el capítulo 2, la próxima semana, vamos a ver todo el capítulo 2 que trata sobre los consejos de Pablo a Tito acerca de la buena doctrina. Y seguimos profundizando ahora la próxima semana acerca de la buena doctrina. Te esperamos aquí el próximo domingo a las 5 de la tarde en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Que el Señor te bendiga.